Adelante. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo va llevando los temas? ¿Bien? Claro. ¿Van entendiendo? ¿Cómo están trabajando con los prácticos? Tuvieron una sola receta. Y encima hay uno que creo que no hay porque es la feria de salud también, el 10 de abril, creo que hay ferias de salud de Señor. Bien. Porque lo vayan entendiendo, lo van preguntando en los prácticos, en las clases. Ustedes tienen como un poco, capaz que no este parcial, pero el que viene, el módulo segundo sí, es un poco intenso y bastante comprimido. Porque los temas son un poco largos, incluso yo ya les dije que vamos a dar algunas clases medias larguitas con un recreíto en el medio para poder terminar los temas, entonces no vamos a llegar con todos los temas, sobre todo cuando vemos todas las fracturas específicas, ¿no? Miembro inferior, miembro superior, y las discopatías, esos temas van a ser medio intensos. Estos de ahora están como van más tranquilos, pero estamos manejando a razón de dos clases teóricas semanales, ¿sí? Si bien quirúrgica siempre tuvo 2 clases teóricas semanales, por la gran cantidad de temas, capaz que en el módulo siguiente se nos van a llenar un poquito más, ¿sí? Lo que no van entendiendo lo van preguntando, chicos, ¿sí? Pregúntenlo en las clases, pregúntenlo en los teóricos, pregúntenlo en los prácticos. Bueno, ¿me escuchan en casa? Sí, profe. Genial, yo dije que están durmiendo. Muy nublado hoy, muy empezando el otoño con mucho calor y humedad. Bueno, vamos a hablar hoy de lo que continúa el tema de las generalidades de las fracturas, que es hablar un poco de las generalidades de lo que son las fracturas expuestas, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es o cuando nosotros nos referimos a una fractura expuesta? ¿Saben cuál es el concepto que se tiene de lo que es una fractura expuesta? ¿Me escuchan? ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen de lo que es una fractura? Si alguien le dice, en la esquina hubo un accidente, chocaron un chico que iba en una moto y tiene una fractura expuesta. Cuando ustedes le dicen eso, ¿qué creen que se puede ver? Pues, ¿A dónde? Afuera, ¿sí? Ese es el concepto básico. Es la fractura o el foco de fractura que toma contacto con el exterior, ¿sí? Que a veces es muy evidente y otras veces no es tan evidente y hay que ir a buscarla. Y muchas veces pasa desapercibida por el tipo de lesión que es. Ya vamos a ver cuáles son. Por eso es muy importante ir a buscarlo, porque no es lo mismo el tratamiento de inicio o de urgencia que nosotros realizamos en una fractura cerrada, que es la que no tuvo contacto con el exterior, que en aquella que sí tuvo contacto con el exterior. Bien, eso es algo muy grosero, ¿sí? Pero no siempre se ve así una fractura expuesta. Por definición, como yo les estaba diciendo, es aquel foco fracturario que toma contacto con el exterior, ¿sí? Y puede involucrar todas las partes blandas, ¿sí?, que se encuentran rodeando a esa fractura. Ustedes tienen una fractura expuesta evidente y una fractura expuesta no tan evidente, ¿no? ¿Qué ven acá? Una herida pequeña, puntiforme, y
¿Y eso es una fractura expuesta? ¿Sí? Es un orificio que toma contacto con el exterior. Lo que ha pasado ahí seguramente es que alguna de las puntas de hueso lastimó la piel y volvió a ingresar. ¿Sí? O hay una fractura porque el paciente embitió contra algo y una prominencia, como puede ser un hierro o lo que sea, ingresó y salió. ¿Sí? ¿Qué característica tiene esa fractura expuesta puntiforme? Miren eso. Van a encontrar siempre que esas heridas puntiformes pequeñas tienen un sangrado permanente, que no es tan extenso, pero es permanente. Y van a ver algunas cositas, si ustedes iluminan esa sangre, creo que lo vimos en la clase pasada, van a ver como unos puntitos, como unas gotitas de aceite, como cuando ponen agua, tiran aceite, vieron que se arman globitos. Bien. ¿Qué es eso? Cuando uno mira sangre que sale con globitos de grasa o de aceite, como si fuera aceite. Esta es la médula ósea que se está diluyendo en la sangre y eso es una confirmación de que ahí hay una fractura abajo y que es una fractura expuesta. O sea, que el foco fractura es un contacto con el exterior. Estas fracturas en general son fracturas que vienen acompañadas con lesión de partes blandas, muy evidente, muy evidente en algunos casos, como esa, ¿sí? Hay una desvitalización y una desvascularización de los tejidos, sobre todo cuando son muy grandes, porque el tejido termina desgarrándose o arrancándose, ¿sí? Hay contaminación, porque si toma contacto con el exterior, ya estamos hablando de una lesión contaminada. Si pasan 6 horas de esa herida que se contaminó con las bacterias que están en el exterior, ya si a las 6 horas no se realiza una limpieza, una toaleta quirúrgica, ya estamos hablando de una lesión infectada, ¿sí? Se considera infectada aunque no tenga signos de infección cuando pasan 6 horas sin haber hecho la toaleta quirúrgica. El riesgo de infección acá es alto, ¿sí? Y se puede infectar la piel, el tejido celular subcutáneo, la masa muscular lesionada y también el hueso, ¿sí? Esto no es de este pozo. Una agarradora. Bien. ¿Qué más? La fractura expuesta es una lesión muy frecuente, sobre todo en accidentología vial, en accidentología laboral, ¿sí? Muy frecuente. Recuerden que no solamente son por grandes traumas, ¿sí? Una persona que está trabajando en una panadería, ¿sabe lo que es una sobadora de panadería? ¿Saben lo que es? Los rodillos donde uno va metiendo la masa para que se vaya estirando. Bien. Muchas veces van las manos también, ¿sí? Esa es una lesión por sobadora. Esta. Ya que hagas una pelea. Las lesiones por sobadora suelen ser bastante más graves, involucran gran parte de la mano, incluso con amputaciones a nivel de la mano, ¿sí? Las lesiones por las sierras de carnicería, ¿conocen las sierras de carnicería donde cortan la carne? Bien. Hay muchas lesiones por ese tipo de sierras, son cortes más directos, más netos. Las lesiones por moladoras, ¿sí? Que le sacan la vaina de protección, que suele usarse porque es incómoda, también. También en las carnicerías, ahora es como que hay un poco menos de este tipo de lesiones porque se tratan de que se cumplan las normas, que se llaman las normas de higiene y seguridad del trabajo, ¿no? Pero hemos tenido que sacar varias manos de dentro de la picadora de carne, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿vieron la picadora en la carne picada? Bien. Vieron que tienen una especie de martillo o elemento para empujar que es de madera o de plástico, bueno, o metálico.
¿Qué hacía antes para ir más rápido? Iba metiendo la mano. Y en los rodillos, manos. Bien. La pesada, así como pica la carne, pica la mano. Otro elemento con el cual se veían muchísimas lesiones de este tipo, de fracturas expuestas complejas, con los chimangos. ¿Saben lo que es el chimango? ¿Nunca vieron? El chimango es como una especie de cigüeñal que se utiliza para subir el grano desde la base o desde un recipiente bajo al camión, ¿sí? Cuando hay que subir la cosecha, digamos, ¿sí? ¿Qué se hacía? Antes se iba juntando, es un tubo largo, que por dentro tiene una cinta sin fin, donde uno va acercando todo el grano y eso se va yendo hacia arriba y va al camión. ¿Qué pasaba? Empezaban con el pie, con las manos, te pasaban por encima. A más de uno le agarró el pie, a más de uno le agarró la mano y el brazo, incluso amputaciones bastante altas. A más de uno le agarró el pantalón, las lugares estaban por muy sueltas, ¿sí? Y tengo un caso de una persona muy conocida que era muy peludo. ¿Vieron la gente esa que nace con su cabello entendido? Bueno, el antebrazo, un antebrazo muy peludo, rozó por el costado y le agarró el pelo, los vellos de la mano. Le llevó todo el antebrazo y la salvó la radio. Todo eso, hoy por hoy, está más cuidado porque se ha obligado a construir en toda la mayoría de los campos una especie de rectángulo, ¿sí? De 1 metro, 2 metros por 2 metros, ¿sí? Donde, con una reja por encima, con un orificio donde se coloca el cigüeñal, que tiene toda una vaina, pero en la base está abierto. Entonces, todo lo que es el grano se va tirando en ese foso y lo que queda abierto está por debajo de la reja. Entonces se coloca y de esa manera uno puede cruzar por arriba sin inconveniente y lo cae. Por suerte, en la mayoría de los lugares se ha hecho ese sistema o algún otro tipo de sistema protegido por una reja, a modo de que estas cosas no sigan pasando. Ha disminuido bastante la accidentología en relación a esas cosas, pero hace 15, 20 años, ¿verdad? Empezaba la época de la cosecha y empezábamos con las lesiones graves por efecto de cigüeñal de chimaje, ¿no? Bien. Lo mismo con la aparatología todo lo que se utiliza en el día a día en la elaboración de productos, carnicerías, panaderías, ni hablar de las cuestiones de albañilería y ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Muy, muy frecuente. Son lesiones muy frecuentes, ¿sí? Son una urgencia que no debe ser derivable, o sea, no es derivable en su urgencia. O sea, si el accidente fue acá y si yo no tengo complejidad para poder asistir a eso, no puedo derivarlo en esas condiciones. Se debe hacer la limpieza, ¿sí? Inicial, que ya vamos a ver en los pasos en que consiste, ¿sí? La inmovilización, la colocación de una vía periférica con un plan antibiótico y recién lo puedo derivar. Y no es que lo vendo y lo mando 100 kilómetros. Se hace toda la atención inicial y después se deriva en el caso de que se necesite, ¿sí? Porque requiere de una atención rápida. Puede haber algún sangrado activo, lo cual se debe implantear los vasos que están sangrando, de lo contrario nos vamos a quedar sin paciente, ¿sí? Obliga al tratamiento que sea minucioso y inmediato. Son dos condiciones que tienen estas lesiones, ¿sí? Porque en traumatología hay pocas urgencias importantes, ¿sí? Esta es una de las grandes urgencias. La evolución va a depender en gran parte de la toaleta y la limpieza inicial y de lo que se haga inicialmente. Por eso es muy importante la atención inicial. Sí, lo que hace. Que siempre pasa lo mismo, ¿vale? Ahí voy, espera. ¿Cómo era esto? Hay que ir allá, ¿no? Al micro. Ese se transa. A ver. Ahí se.
¿Ya está? Sí, ya está. Volvemos. Bien. Y por supuesto, tener en cuenta eso. En orden jerárquico, primero corresponde que observemos la vida del paciente, luego el miembro afectado, luego su función y luego la estética. Yo no voy a estar pensando que esta herida que estoy viendo con un hueso expuesto así, voy a estar preocupada por la estética de cómo le va a quedar. Primero tenemos que tener en cuenta que no corre riesgo la vida de ese paciente. Puede una sepsis, puede una hemorragia. Posteriormente, la preservación del miembro, luego la preservación de la función, y por último, veremos qué pasa con la estética, ¿no es cierto? No podemos pensar en estética y función cuando hay una vida en juego. Y muchas veces, estas fracturas expuestas graves, las 3C, que son las que ahora vamos a ver, las que tienen lesión vascular, muchas veces terminan en una amputación de inicio, ¿sí? Porque no hay posibilidad de salvar a alguien hospital. Sobre todo cuando está corriendo riesgo la vida, ¿no? Bien. Es como les decía hoy, es una de las lesiones más graves y comprometedoras que se encuentra dentro del área de lo que es la traumatología, que debe ser asistida de manera inmediata, ¿sí? Y hay una clasificación que se utiliza, que es la clasificación internacional que describió el doctor Ramón Bustilo, que es un brasilero. Su clasificación hoy es una clasificación de uso internacional, ¿sí? Y se denomina con el nombre de él, clasificación de Bustilo, y consta de 3 grados. Vamos a hablar de una fractura expuesta, grado 1, donde vamos a describir, es la fractura pequeña, puntiforme, que no puede integrar trauma general, generada por lesiones de baja energía. Las grado 2, que van a ir a lesiones que son entre 1 centímetro y 4 centímetros, ya con una extensión un poquito más grande de partes blandas. Y las grado 3, que son el conjunto de lesiones más severas que existen, ¿sí? Y que además, de acuerdo a la gravedad, las vamos a dividir en 3A, 3B y 3C. Esta es una manera gráfica de que ustedes puedan ver, ¿sí? En orden creciente, la magnitud de una grado 1, una grado 2, una grado 3A, una grado 3B y una grado 3C, que ahora vamos a ver específicamente qué involucra. La fractura expuesta grado 1, como hablábamos hoy, es una fractura con una herida pequeña, puntiforme, de 1 centímetro aproximadamente, que no tiene gran conducción de partes blandas y que está generada por un traumatismo de baja energía. Si bien debajo podemos encontrar una gran fractura como la que están viendo ahí, es una fractura importante, fíjense que las heridas y el magullamiento que uno puede llegar a ver no es tan importante. Y muchas veces la exposición, o sea, la herida, se encuentra en lugares que no vemos a simple vista. Muchas veces nos encontramos en una fractura de pierna, que es una de las fracturas expuestas más comunes que existe. La exposición se encuentra en la cara antero-interna de la tibia, ¿sí? En esta, ¿sí? Porque es la que menos cobertura tiene. Si ustedes tocan, tenemos el hueso inmediatamente por debajo de la piel, a diferencia de la cara antero-externa y de la cara posterior. Bien. Nos ha pasado de encontrarnos con una herida a nivel posterior. Un fragmento óseo que atravesó toda la masa de los gemelos y le animó la región posterior. Entonces uno ingresa, el paciente a la boca y lo ve, no tiene nada. Bien. ¿Y qué hay que hacer con un paciente cuando ingresa a la guardia? Lo revisa entero, de frente, de espalda, ¿sí? De perfil, porque muchas veces nos vamos a encontrar en la región dorsal del paciente con algunas sorpresas, ¿sí? En este caso teníamos un paciente, ponemos un guante, pasamos la mano por detrás y viene con sangre. Le vamos a dar contracción, sí, contracción, porque no lo podemos levantar así, tenemos que traccionar y levantar, nos encontramos con una herida en la región posterior. Lo mismo sucede cuando nos encontramos con un paciente politraumatizado con lesiones, por ejemplo, en el tórax.
O bien, hemos tenido pacientes que han tenido un enfrentamiento a cuchillo, como se resuelven algunas cosas en algunos lugares, que no está bien, pero sucede, y el paciente refería que le dolía la espalda, que le dolía la espalda y que le dolía la espalda, no veíamos nada nosotros. Cuando lo damos vuelta tenía un tramontina a la boca. Hay que ir a buscarlo. ¿Mm? Otra vez en un accidente, una señora, una politraumatizada, ella estaba con su ropa, por eso hay que desvestir entero el paciente y exponerlo, ya lo vamos a ver cuando veamos politraumatizado la clase que viene. La señora decía que le dolía el hombro, que no aguantaba el dolor del hombro. Le habían sacado una radiografía en el hombro, no se veía en la radiografía, pero nadie le había sacado la ropa. Cuando abrimos la ropa y sacamos todo, la señora tenía una quemadura de segundo grado en el hombro. Porque venía tomando mate en el accidente y le estalló el termo, ¿no? Caliente. ¿Sí? Y había toda una quemadura extensa. Si lo miramos, ahora parece que está como muy de moda, que no miran, no tocan. Al paciente hay que revisarlo entero, tocarlo, ¿sí? Y hacer las maniobras correspondientes. Si no, hay un montón de cosas que no vamos a encontrar. Por otra parte, si no sabemos lo que buscamos, no vamos a saber lo que encontramos. Entonces tenemos que saber qué vamos a buscar en cada lugar. ¿Está? Bien. Entonces, esto es una herida pequeña que se puede generar, ya sea por salida y entrada del hueso, o porque se haya generado la fractura, porque algún elemento extraño se incrustó y salió. ¿Está? ¿Entendido eso? Bien. ¿Qué vamos a encontrar en ese sangrado chiquitito? Lo que les decía hoy, la sangre con las gotitas. Eso es bastante característico. Si uno lo ilumina con una linterna de costado, enseguida se ve. O si uno hace con una gasa, lo cubre y lo levanta, también lo va a ver. Sí. Aquí lo llamaban energía. Los impactos se clasifican en impactos de baja energía, mediana y alta energía. Es con la fuerza que impacta sobre algo. Por ejemplo, una caída de una bicicleta. Me caigo de la bicicleta. Es un impacto de baja energía. O me tropiezo y me caigo acá. Si me viene un escalón y me pasa por encima, estamos hablando de una lesión de muy alta energía. ¿Sí? Depende de la velocidad con la que haya sido generado el impacto. ¿Sí? Es la cantidad de energía que impacta sobre determinada superficie. Ustedes saben que cada uno de nuestros huesos tiene una capacidad de soportar, incluso las partes blandas, tienen una capacidad de soportar determinada fuerza de impacto. ¿Sí? Por eso es que se rompe un hueso o no se rompe un hueso, o por eso es que se lesiona la piel por un aplastamiento con algo o no. ¿Sí? Bien. A eso se refiere cuando hablamos de impacto de baja, de mediana o de alta energía. Vamos con las grado 2. Son heridas más amplias, entre 1 y 4 centímetros de exposición aproximadamente. ¿Sí? Las partes blandas ya se encuentran expuestas, las vemos el tejido celular subcutáneo, vemos la masa muscular abajo, podemos ver el hueso expuesto, ¿sí? Ya acá el daño de partes blandas es moderado, podríamos decir, y es un impacto que en general suele ser generado por una mediana energía, ¿sí? Puede ser, por darles un ejemplo, de un auto a baja velocidad que impacta sobre un ciclista que alcanzó a frenar, o de una moto que impacta una bicicleta, o de una moto que viene, no sé, a 25 kilómetros por hora e impacta sobre el pavimento. No estamos hablando de algo que impactó a 80 o 100 kilómetros por hora. Bien. Recuerden que en los impactos frontales las velocidades se suman para el impacto, ¿sí? Eso también. Y cuando es de dos vehículos que van en la misma dirección, se resta la velocidad de uno con la del otro. Eso se hace más que nada en medicina legal para evaluar las periciales, los ácidos seguros, lo hacen
deportistas y los peritos que evalúan para ver a qué velocidad iba cada vehículo en relación a las presiones que hay. Y la expuesta a grado 3, ya estamos hablando de una fractura con una exposición muy extensa, con una profundidad mayor, con una herida que tiene más de 4 centímetros, hasta lo que ustedes quieran. Hay signos de contusión, hay signos de magullamiento, de desvitalización, de arrancamiento de tejidos. La fractura suele ser una fractura conminuta, o sea, de muchos fragmentos, ¿sí? Viene o multifragmentaria. Es una herida que suele ser muy sucia, ¿sí? Porque fue en la calle. Y siempre hay que tener en cuenta el lugar donde fue esta fractura expuesta. No es lo mismo que una persona se fracture en este piso, que lo limpiaron hoy a la mañana, que este señor se accidente trabajando un día de lluvia en un corral donde hay vacas, ¿sí? Y donde hay materia fecal de la vaca. O, ¿vieron la gente de la municipalidad que trabaja en obra sanitaria, que a veces se rompe el caño de salud, cloacas? Bueno, cuando se rompen esos caños de cloacas fundamentalmente, por supuesto, ahí que hay líquidos cloacales llenos de bacterias de caca, para hablarlo literalmente como corresponde. Qué grande. Por fin, que me tienen a pico seco. Esa fractura expuesta generada en ese lugar va a tener muchísimo más riesgo de generar una infección que una que sucedió en este piso limpio o aquella que sucedió en la nieve, por ejemplo. ¿Sí? Las fracturas expuestas que se generan en lugares muy fríos, ¿sí? Muy fríos, tienen mucho menos bacterias que las que se generan en lugares cálidos. ¿Por qué? Porque con el calor las bacterias proliferan mucho más, ¿sí? Sobre todo los coliformes, ¿sí? Que son los que están en la materia fecal. Entonces, tener muy en cuenta a dónde sucedió esta lesión. Diría muy presente esto. No es lo mismo una herida en el piso que haya sucedido en una zona fría, en la nieve, que si sucedió en el corral de las vacas, o si es un empleado de obra sanitaria que hizo una fractura porque se cayó en el pozo donde estaban arreglando un caño local. Entonces, muy importante tener en cuenta a dónde fue. No es lo mismo. Ni siquiera va a ser el mismo el plan antibiótico que va a hacerse en ese paciente cuando ingrese a la guardia. ¿Sí? Y la limpieza, la toaleta quirúrgica, va a ser 10 veces más exhaustiva en ese paciente que cayó en ese lugar contaminado. ¿Sí? Sobre todo si ha pasado un tiempo después que sucedió esa fractura. Porque a veces estos accidentes suceden en el campo. Y cuando suceden en el campo no se puede salir a tiempo o no hay manera de poder sacar al paciente, que lo sacan arriba de un caballo, después lo pasan arriba de un tractor y lo sacan como se puede. ¿Sí? Hay que tener todo eso, hay que tenerlo en cuenta. Todo eso. ¿Sí? Y encima hay que tener en cuenta también que este paciente no tenga alguna condición de salud que nos exponga aún más a un riesgo de infección. Si es un diabético, si el paciente está en tratamiento por alguna patología, por algún corticoide que baja la defensa, todo eso también lo vamos a hacer. ¿Sí? La edad, no es lo mismo una persona de 50, 60 años que un chico de 20, 25 años, en estado de salud con capacidad de regeneración a pleno, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podemos encontrar en estas fracturas expuestas grado 3? De todo. Si fue en el ripio, en la herida podemos sacar piedras, vidrio del accidente, la mica de las luminarias de los vehículos, pasto, tierra, barro, lo que quieran. ¿Sí? Todo eso, ¿por qué? Porque en una frenada importante en el ripio se hace la herida y se hace como un bolsillo. Y ahí ingresa todo lo que hemos sacado de piedra, cascote, de todo. Todo eso se puede encontrar. Fragmentos del pantalón, de la ropa,
Y además, estas fracturas expuestas a grado 3 pueden tener una lesión vascular o una lesión nerviosa de tronco nervioso importante. Entonces, también estamos ante una lesión gravísima. Y en general, estas lesiones son consideradas lesiones de muy alta energía. Para hacer semejante daño, ¿alguien me quiere decir? El tema de la revitalización asumiendo la cantidad de sangre. No, la revitalización de los tejidos se debe fundamentalmente al arrancamiento, al magullamiento de los tejidos, ¿sí? Sobre todo a eso. Ahora van a ver, voy a mostrar algunas fotos de ahí acá. Y a su vez, estas grado 3 las vamos a dividir en 3 tipos. La tipo A es la fractura expuesta a grado 3, que tiene una gran lesión de partes blandas, ¿sí? Con lesión de hueso, con gran conminución, pero nada más, como si esto fuera poco, ¿sí? La tipo B, a lo anterior, agrega una lesión de un tronco nervioso, ¿sí? Por ejemplo, si es una fractura expuesta al miembro superior o del antebrazo, una lesión del nervio frontal, por darles un ejemplo, ¿sí? Y a la tipo C se le suma la lesión de partes blandas del hueso, la lesión neurológica y aparece la lesión vascular. Ejemplo en este caso, una lesión de la arteria glútea. Que si sucede en el antebrazo o en la pierna, sabemos que tenemos la otra arteria que va a sufrir la vascularización. Pero ¿qué pasa si esta lesión es a nivel de la femoral? ¿Hay alguien que cubra o supla la femoral? No. Si sucede en la arteria humeral, en el miembro superior, tampoco. Entonces, estamos ante la presencia de una lesión grave que compromete la vascularización del miembro superior o del miembro inferior en este caso, con el riesgo de que se genere una amputación traumática. ¿Sí? No siempre en la amputación traumática el miembro queda completamente despegado, ¿sí? Del cuerpo. En algunos casos queda prendido de un colgajo de piel, de un colgajo muscular, sumamente desvitalizado. Yo tengo una anécdota de cuando era residente, son Rosario, año 90. Llegó, era época de que se corrían picadas. Una avenida muy grande de Rosario, la avenida Pellegrini, una madrugada, ingresa un matrimonio que venía en una moto de trabajar, y los niños corriendo picadas, con un torino. ¿Conocen lo que es el auto torino? Bien. El auto fue inventado en la Argentina. Sólido, como pocas cosas. Bueno, ese señor con el torino preparado impacta a este matrimonio que venía en una moto chica. La señora, que iba sentada atrás, la impacta de manera directa sobre la parte superior del núcleo, con una amputación traumática directa del miembro superior, del miembro inferior. Todo ese miembro inferior, imagínense la velocidad que él se tenía. Fue a parar a un balcón en el segundo piso del edificio. Bien. Fue a parar a un balcón en el segundo piso del edificio. Cuando ingresa la paciente a la guardia, con la amputación traumática, de condiciones paupérrimas, estaba politraumatizada con una amputación traumática, imagino una pared de sangre. A las 10 minutos 15, viene la policía a meterle una bolsa. Imagínense la energía con la que fue generado ese impacto. El señor tenía una fractura de pelvis abierta, que ya vamos a ver lo que es, tenía una fractura grave acetabular, cadera, pelvis abierta, tórax inestable. La historia es que los dos se salvaron. Estaban muy cerca del hospital de emergencia Rosario, del accidente.
Y obviamente la señora, pues si tiene no había posibilidad alguna de poder implantar eso, en esas condiciones, que el Estado estaba ella. Y todavía conservamos nosotros algunas de las fotos que sacamos en seguridad, pues de todo de la pensión, de cómo desprendió un trauma, para que ustedes tengan idea de lo que son las magnitudes de los traumas, ¿no? Son muy, muy violentas. Y ese Torino después se constató que venía a 150 kilómetros por hora, e impactó a 150 kilómetros por hora. En la cabeza no les hizo nada de ninguno de los dos. La gente venía sin casco, además, por otra parte. No sé. No me pregunté cómo, pero con la cabeza no impactaron ni nada. Todo el impacto fue bajo, porque además estaba bastante preparado el auto, entonces era que estaba como bastante de piso, entonces impactó bien en la región baja. Pero imagínense la fuerza con la que chocaron. Bien. Ahí tienen fracturas expuestas grado 3, son así, horribles. ¿Sí? Fíjense lo que es ese antebrazo, fíjense la exposición de hueso, la herida, la exposición. Aquí tienen una del pie. Esto que ven acá, ¿saben qué es? A ver quién sabe qué es eso blanco que se ve ahí. La cabeza del cráneo. O la punta de la cara. Eso es una luxofractura expuesta. Bien. Vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de esta fractura expuesta. Lo que estuvimos hablando hasta recién. Algunas no son tan evidentes como esa que está ahí. Esto es una fractura expuesta. Fíjense el grado de exposición. Chiquitito, pero a ese paciente también hay que hacerle todo el tratamiento de la fractura expuesta. Y en otras, en la grado 2 y en la grado 3, ya es más notorio. ¿Sí? Ahí tenemos una lesión evidente. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la fractura expuesta? Como les dije, a veces es muy evidente y a veces no tanto. Por supuesto que si tenemos un paciente que está lúcido, orientado en tiempo y espacio, y le pasó, cómo fue, que le duele, si él sabe bien cómo pasó lo que pasó, y de lo contrario lo vamos a hacer con alguna persona que esté acompañando o con alguien que haya visto la situación, ¿sí? Luego vamos a hacer una anamnesis rápida, a ver, en relación a edad, consumos, muchas personas que están con otras personas están alcoholizadas, o con otras sustancias, y hay posibilidades que puedan responder claramente a algunas cosas. Otros están con un traumatismo craneoencefálico y no se encuentran con lucidez para poder responder tampoco. Entonces, es importante verificar si hay algún familiar que nos pueda decir si el paciente consume o no consume, si el paciente está en tratamiento por algo, si tiene alguna enfermedad de base, si tiene alguna patología, etc. Todo eso es importante. ¿Sí? El examen físico, que deberá ser completo, porque primero nos enfocamos en la patología que vamos a tratar, pero también tenemos que revisar muy bien el paciente, porque no sabemos si no tiene otras lesiones. Si el paciente no está lúcido y no nos puede decir me duele el hombro, me duele el pie, tenemos que buscar en un examen físico general cómo nos encontramos. Bien. Seguimos. En el examen físico, ¿sí? Como ya les decía. Y después vamos a concentrar en el miembro afectado y veremos minuciosamente si el paciente tiene pulso, si tiene relleno unguial, en el caso de que sea relleno unguial, en el caso de que sea un miembro superior. Buscaremos que la sensibilidad de los 3 territorios del miembro superior esté en condiciones. Ustedes saben evaluar la sensibilidad
los 3 troncos nerviosos en la mano. ¿Alguien se los enseñó alguna vez? ¿A dónde puedo evaluar el cubital? En la mano, el cubital, el mediano y el radial se mezclan, en algunos, si bien hay unos sectores que están determinados, pero en algunos puntos se mezclan la elevación sensitiva. Entonces, para saber de manera pura cómo evaluar los 3 troncos nerviosos en la sensibilidad de la palma de la mano, son 3 puntos. El cubital puro lo vamos a evaluar en el pulpejo del meñique, que vamos a tocar la punta del meñique. Si tienen sensibilidad igual a la contralateral, no hay lesión del cubital. Al mediano lo vamos a evaluar en el pulpejo del índice, ¿sí? Lateral. Y al radial lo vamos a evaluar en la tabacera anatómica. Ahí. ¿Saben dónde es la tabacera anatómica? Tocamos la tabacera anatómica. Esos son los 3 puntos puros para evaluar los 3 troncos nerviosos del miembro superior. ¿Está? Bien. Y posteriormente vamos a evaluar un estudio de imágenes, ¿sí? Que lo que más común hay en todos lados son las radiografías iniciales. La clase que viene vamos a ver cuáles son las radiografías que se realizan inicialmente en un paciente politraumatizado. Que se hace cráneo cervical de perfil, tórax y pelvis. Ese es el protocolo. Y después hacemos las radiografías que necesitemos a nivel de los miembros. Pero el cráneo cervical de perfil, tórax y pelvis son las 3 placas que son protocolizadas. Pero que no, cada vez más perros tenemos. Ustedes no van a dormir en la obra ahí porque está todo lleno de cal. Bueno, el tratamiento de la fractura en el cerebro. Como es siempre, urgente. ¿Vale? Siempre es urgente. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de realizar el tratamiento de la fractura expuesta? Evitar y prevenir una infección, alinear la fractura, lograr que esta reducción sea estable, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que es fractura estable y fractura inestable? Inmovilizar y estabilizar, cubrir las partes blandas, porque muchas veces queda el hueso expuesto, y ese hueso debe ser cubierto por partes blandas. Que la fractura expuesta evolucione, el objetivo, que evolucione favorablemente para poder ser tratada como una fractura cerrada. Ese es el objetivo final, ¿sí? Que a veces hay que cumplir algunas etapas de tratamiento. Bien. ¿Cuáles son las etapas en el tratamiento de una fractura expuesta? La etapa 1 es esta, es la que ustedes ven ahí, en la calle. La que se realiza es la atención inicial que se realiza en el lugar del hecho, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en ese lugar? ¿Qué va a hacer el equipo de paramédicos que va con la ambulancia a buscarlo? Lo que va a hacer es cubrir la herida, que generalmente lo hace con paquetes de gasas estériles, cubrir la herida para que no se siga contaminando, colocar algún tipo de inmovilización, que puede ser una férula de aire, una férula de tipo PVC, o con lo que tenga, se inmoviliza el paciente, y ese paciente se traslada al hospital más cercano para ser asistido. En la etapa 2, que se va a realizar en la guardia del hospital a donde llegó este señor, es donde se va a realizar la atención inicial de este paciente, que no es ni más ni menos que la atención inicial del politraumatizado, que la vamos a ver la semana que viene. Bien, entonces se va a realizar una estabilización hemodinámica de ese paciente, se le van a colocar las vías periféricas que sean necesarias para mantener su presión arterial, etc. Y se va a realizar algo que se llama toilette mecánica. Toilette quiere decir limpieza, pero en el ámbito quirúrgico la denominan toilette, en francés. Bien. Esa toilette mecánica
consiste en realizar un lavado, ¿sí?, de esta lesión, que es un lavado de arrastre, o un lavado que se hace con solución fisiológica, ¿sí? No lo, en el ámbito hospitalario no lo hacemos con agua de la caña. Si ustedes estuvieran en el campo y no tienen otra manera de limpiarlo, se hace con agua limpia, ¿sí? En el caso de estar en una institución, se empiezan a abrir, ¿conocen los sachets de suelo? El suelo fisiológico, bueno, se abren varios, se coloca un recipiente debajo para no hacer una pileta en la guardia. Si es en una pierna o en un antebrazo, se coloca en el inferior colgando y con los suelos fisiológicos, como un recipiente debajo, con un charco, se empieza a lavar a presión. Recuerden que ese paciente no estaba con anestesia. Por lo tanto, yo no puedo realizar ninguna maniobra brusca, ningún cepillado de ningún tipo, porque el paciente va a tener dolores y no va a llorar. No. O sea, pedir que simplemente se relaje un poco para que pueda quedar limpiando el péndulo hacia abajo y con el suelo fisiológico se empieza a lavar, a lavar. ¿Cuánto? Lo que sea necesario. Se pueden utilizar hasta 10 litros de solución fisiológica, o sea, 20 sachets, tienen 500 mililitros cada uno. Se puede también utilizar una solución de terminal jabonoso que no genere mucho ardor, ¿sí? Y se sigue arrastrando con el líquido, todo con el líquido, ¿sí? No podemos utilizar cepillos en este caso, porque el paciente tiene dolor, ¿está? Bien. Luego de esa primera toaleta mecánica que se hace en la guardia, se colocan apósitos estériles, se realiza una inmovilización y ahí sí, recién a ese paciente lo voy a llevar a hacer las radiografías. Pero lo primero que hacemos en el ingreso es realizar la limpieza. ¿Está? Hacemos las radiografías o los estudios que haya que hacer. Si el paciente hay que entrarlo al quirófano, hay que hacer los análisis de sangre, eso se hace bastante rápido, y se prepara el paciente para ingresar al quirófano. Y en el quirófano van a seguir las limpiezas. ¿Qué se hace en el quirófano? La toaleta quirúrgica, o sea, la limpieza quirúrgica. Ahí tienen una toaleta mecánica, ¿ven? Se va realizando todo el lavado. ¿Ven el recipiente abajo? En este caso no, pero lo que mejor se puede hacer siempre para que arrastre hacia abajo es eso. A veces se puede, a veces no. Si no, se colocan unas bandejas así grandes arriba. Pero se lava, se lava, se lava, se lava. Bien. La etapa 3 es la toaleta quirúrgica, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es una toaleta quirúrgica? Que se realiza en el ámbito del quirófano, con el paciente bajo anestesia general, o anestesia peridural, o la anestesia que el anestesista decida. Ay, bueno, ¿no? Bien. Y esta toaleta quirúrgica, que ya se hace bajo anestesia, va a tener dos momentos, o dos pasos. Un paso, que es la toaleta mecánica del quirófano. Ahora sí, voy a repetir lo mismo que hice en la guardia, pero como el paciente está bajo anestesia, ya voy a poder utilizar cepillos estériles, soluciones jabonosas, y puedo resecar, ¿sí? Estériles, por supuesto, resecar todo lo que yo vea está pegado o adherido, ¿sí? Para poder limpiar. A veces sacamos piedras, sacamos pedacitos de vidrio, de tela. Eso se hace con soluciones jabonosas y con un cepillado. Son cepillos muy suavecitos de todas maneras, no son cepillos. Son unos cepillos muy, como con unas esponjitas muy suaves, ¿sí? Bien, no es que el cepillo, como cuando estoy cepillando las zapatillas que se llenaron de tierra. Entonces, esa es la toaleta mecánica del quirófano. Es un poco más agresiva que la toaleta mecánica que se hace en la guardia, porque ya tengo un paciente bajo anestesia. Una vez que se realizó eso, recién ahí se hace el lavado quirúrgico, los cirujanos se visten con la ropa correspondiente, se arman los campos quirúrgicos estériles y se coloca el miembro arriba de ese lugar y comienza la toaleta quirúrgica propiamente dicha.
¿En qué consiste esa toaleta quirúrgica? ¿Ven? Ahí tienen el lavado, y después se arman todos los campos estériles, como ven acá. ¿Sí? ¿Y en qué consiste esta toaleta quirúrgica propiamente dicha? Lo que se va a hacer es lo siguiente. Primero se va a evaluar el estado que tiene la piel. Todos los bordes de la piel que fueron aprisionados por el gran trauma, con bisturí se reseca. Se reseca todo el borde. Luego se empieza hasta que la piel sangre activamente, ¿sí? La piel es un celular subcutáneo. Luego se empieza a debridar y con unas pinzas dientes de ratón que se llaman, se va apretando la masa muscular, y la masa muscular que no contrae se saca, porque eso está desvitalizado. Se va sacando todos los tejidos que nosotros vemos que no están vitalizados. Todo eso se reseca y se saca. Luego, el hueso que estuvo expuesto se cubre de pureza metálica, que después se limpia escanado, y con una gubia, que es una especie de, no, una gubia, ¿no? Es como una pinza que tiene 2 cucharitas en la punta, que se empieza a sacar pedacitos de hueso para sacarlo que está sucio, desvitalizado o en malas condiciones. Luego de todo eso y de volver a lavar en varias oportunidades y de ver que no quedó nada, se colocan drenajes para que todo el líquido que haya quedado en la sangre drene al exterior y no quede acumulada. Se cierran con puntos separados y se alinea la fractura. La fractura en ese momento se puede alinear de varias maneras. Se puede colocar un tutor externo, se puede colocar una osteosíntesis en el caso de que la fractura no sea una fractura de gran exposición, generalmente grado 1, grado 2, entre comillas, puede ir con algún implante quirúrgico si no conviene. O muchas veces se realiza una tracción esquelética, como hemos visto cuando vimos fractura, a la espera de que curen las partes blandas y se pueda realizar la cirugía definitiva del hueso, ¿sí? Bien. Ahí tienen un tutor externo, ¿sí? Y ahí tienen, están todavía haciéndole una toaleta con un tutor externo colocado. ¿Sí? Bien. La toaleta quirúrgica, en las fracturas expuestas grado 3, o en esas que han sido altamente contaminadas, se puede repetir en los días subsiguientes, ¿sí? Eso se llama segunda vista, ¿sí? Se puede, por ejemplo, se realizó la toaleta quirúrgica hoy, si sabemos que es una herida muy sucia, muy contaminada, quizá en 24 o 48 horas, vamos a volver a hacer una limpieza quirúrgica, porque muchas veces aparecen tejidos muy desvitalizados en 24 y en 48 horas. Y eso también se puede hacer. Todo paciente con fractura expuesta va a recibir un plan de antibiótico-terapia por vía endovenosa, y es una parte fundamental del tratamiento. Estos planes antibióticos en los pacientes de fracturas expuestas están protocolizados, ¿sí? Y actualizados por la Asociación Internacional de Infectología, en la Argentina rige bajo la Asociación Argentina de Infectología. Hay protocolos, hay incluso un pequeño librito de bolsillo que solemos tener. Es una cosa muy chiquitita que se llama SANFOR. El SANFOR es un libro que actualiza cada 3 años los planes antibióticos de cada una de las patologías que se tratan mediante antibióticos, de las patologías infecciosas. Los infectólogos tienen siempre ese bolsillo y es sumamente útil porque actualiza de acuerdo a las cepas de cada bacteria, que saben que las bacterias tienen cepas en el entorno, igual que los virus, etc. Entonces requieren una actualización permanente en los tratamientos. Bien. Por eso se trata de acuerdo a protocolos. ¿Sí? No vamos a hablar de protocolo infectológico, pero bueno, eso es lo que corresponde. Las complicaciones que tienen las fracturas expuestas son un montón. Hay algunas que son inmediatas, o sea, que suceden en muy corto plazo,
y otras que son inmediatas o tardías. De las que aparecen de manera inmediata son las infecciones de las partes blandas, las infecciones del hueso, el shock traumático. Recuerden que el shock traumático, ¿se acuerdan los otros días que hablábamos del shock hemorrágico, del shock neurogénico? Bueno, el shock traumático es una combinación del shock generado por hemorragia y por dolor, ¿sí? Es una suma del hemorrágico más el que se genera por el dolor o neurálgico. Lesiones neurológicas, lesiones vasculares y, por supuesto, la embolia grasa. La embolia grasa son, ¿se acuerdan de esas gotitas que hablábamos? Que ingresan por el torrente sanguíneo y en general pueden provocar tromboembolismo pulmonar. Por eso que los pacientes también, con este tipo de politraumatismos, son anticoagulados de entrada. ¿Sí? Se le coloca medicación anticoagulante para evitar este tipo de complicaciones. Y así todo puede generarse igual, aunque estén tratadas correctamente. De las complicaciones tardías, también la enfermedad tromboembólica. ¿Se acuerdan los otros días que les dije que a veces, después de los síndromes compartimentales, podía quedar una retracción isquémica? ¿Qué es eso? Es una retracción, ya por suerte no se ven, porque son diagnosticados de manera precoz y son tratados. Pero antiguamente se veía mucho, esas retracciones isquémicas, o retracción isquémica de Foxman, como se llama. Otra situación que puede ocurrir es una osteodistrofia, que se llama síndrome de Sudeck. El síndrome de Sudeck es un síndrome raro. Es un cuadro, yo siempre digo que no lo padece el que quiere, sino el que puede, que requiere como de una quizá predisposición específica, que se divide en dos grandes grupos, las causalgias mayores y las causalgias menores. Dentro de lo que son las causalgias mayores, son las lesiones que se generan por lesiones de los troncos nerviosos grandes, ciáticos, cético externo, tibial, un radial, un cubital, o lesiones completas del tronco nervioso. Y otras se generan, que son las causalgias menores, que es el cuadro que se genera como consecuencia de un trauma que no requiere ser ni de gran magnitud ni de tener grandes fracturas. A veces quizás traumas menores pueden generar un Sudeck, una fractura de muñeca puede generar un Sudeck. ¿En qué consiste? Es una paciente, realmente mujeres con varones, son pacientes que comienzan con dolor en el miembro afectado, edemas, sudoración a nivel del miembro afectado, empieza la mano a transpirar y el resto de la otra mano no, y el resto no. Empiezan a alterar la sensibilidad, la mano se comienza a edematizar, con rigidez, comienzan a tener mucha rigidez de movimiento. Si uno hace una radiografía en ese paciente, esa radiografía va a dar una osteopenia, es una disminución de la trama ósea muy marcada. Comienza a generar atrofia muscular y eso requiere de iniciar un tratamiento lo antes posible, ¿sí? Para no generar secuelas. Es un cuadro que en general revierte, ¿sí? Y se ha estudiado que responde a una reacción que se genera. Ustedes saben que tenemos terminales sensitivas en las manos, no me entiendo en todos los medios. Pero hay unas terminales que se llaman terminales sensitivas tipo C, tipo de terminal sensitiva a la vibración. Se genera como consecuencia del trauma en ese lugar una tormenta de catecolaminas, una liberación de neurotransmisores brusca que desencadena todo ese cuadro. Y todo ese cuadro lleva varios meses. Es un cuadro como difícil de explicar, que tiene varias cuestiones. Y se han determinado también que hay personalidades que tienen más tendencia a poder hacer. Por eso yo siempre digo que estas causalgias menores no las hace. ¿Qué quiere decir después? ¿Sí? Que viene como en un terreno específico, ¿sí? No así las causalgias mayores, que es lo mismo que genera a la larga una atrofia muscular primera y dolor neurogénico crónico como lesión del tronco nervioso principal. Y se puede
Eso puede pasar en cualquier fractura, en cualquier lesión. Hace mucho que no veo sur, pero hay épocas en las que aparece uno atrás de otro. Y tienen que ser diagnosticadas precozmente. Por eso esas personas que, y en general se detectan los kinesiólogos, los ven en el consultorio. Cuando la paciente empieza la rehabilitación, empiezan, no, mira, tiene la mano dura, está con edema, tiene un dolor que es desmedido, la fractura está consolidada, tiene un seguro que tiene un sur. Y eso requiere un tratamiento específico, con medicación y tratamiento kinésico específico también. Los retardos de consolidación, que ya lo vimos la otra vez, y la pseudoartrosis, que es el fracaso de la consolidación. ¿Está? Bien. Acá tienen algunas fracturas expuestas en evolución. Esto lo vamos a ver el año que viene cuando veamos ortesis, pero eso es un tutor externo, que se llama tutor circular, el tutor de Isarov, ¿sí? Este SOS es una radiografía de un paciente con un tutor monoplanar, progresivo. Usan mucho para las fracturas expuestas. Aquel es un tutor multiplanar. Esto no lo tienen que saber, chicos. Simplemente sepan que se usan estas cosas. Estos son clavos endomedulares. Y nada más. ¿Preguntas? ¿Muy difícil? ¿No? ¿Van siguiendo más o menos como vienen estas cuestiones? Son todas patologías nuevas que van a ver. Por el parte cuatrienal. Así es, cuatrienal general. Pero bueno, las dudas que tengan me preguntan, lo que no entiendan lo que significa me preguntan. No se queden con dudas en relación a qué significa las cosas. ¿Tá? Hay cosas que por ahí yo se las estoy nombrando, se las vamos a ver en clases siguientes. A ver, ¿Qué especie de diagonía digamos a los cosas? ¿cómo? ¿Qué especie de diagonía sur? Están subiendo algunos Tratamiento de fractura, tratamiento de cortes planos, sí. Eso Lo mira, sí. Vayan mirándolo, porque como en esta materia se agrega también unas cuestiones relacionadas a los tratamientos, es importante. Yo esa es la parte fundamental de los tratamientos. A ver, ustedes no van a ir a hacer la cualidad después, porque no son cirujanos, ¿sí? Pero sí van a recibir al paciente en la sala de traumatología o en la terapia intensiva, y tienen que saber qué se le hizo, qué no se le hizo, por qué es una fractura expuesta grado 3 y qué cuidados van a tener sobre la rehabilitación. Esto es importante que sepan en qué consiste cada uno de los pasos. Porque van a estar en un pase de sala en una terapia y van a ver, no, este paciente se le agregó doble plan antibiótico con esto, sí, por lo que empezar a hacer. Tantos días, cómo vamos a empezar la movilización, sí, una fractura expuesta grado 3 y un tutor externo, vamos a movilizar rodilla, vamos a movilizar pie. Tienes que saber de qué se trata. ¿Sí? Tienes que saber con qué vas a trabajar. Porque si no van a decir y van a decir, me empezó la rehabilitación. ¿Y qué tú? Una fractura expuesta grado 3. ¿Y qué es? ¿Saben? Una fractura expuesta grado 3, pues ustedes le van a preguntar 3A, 3B o 3C. ¿Por qué es importante que ustedes sepan? Hubo una lesión muscular, hubo que hacerle un implante a ese paciente. ¿Tiene el cérebro conmigo externo lesionado? No, el radial se lesionó o no se lesionó. Por el grado B, 3D. ¿Qué lesión tiene? ¿El puntado, del radial, del mediano? ¿Cuál se lesionó? Yo necesito saber para hacer el tratamiento correspondiente, si no, ¿cómo sé que ese paciente no tiene sensibilidad acá y que se puede lastimar? O si yo hago una movilidad no me va a decir que le duele, ¿verdad? Por eso es importante que sepan y qué consecuencias trae esto y cuáles son los pasos a realizar. Y hay muchas guardias en las cuales trabajan kinesiólogos en la guardia, ¿sí? Que quizás les va a tocar, o quizás les va a tocar salir de la facultad un día, van a estar con la chaqueta puesta, y ustedes saben más que el promedio de la gente que la calle, ¿o no? Sí. O el día que estén recibidos,
y estén en una situación en la ruta, tienen que pagar, ¿no? Que voy a hacer ustedes saben un montón de cosas más que el resto de la gente. Pueden tener que hacer, si hablar de continuar con el no. Háganlo. Háganlo. Soy kinesiólogo, puedo ayudar en algo. Sí, venga, por favor, ayúdenos, porque no tenemos nadie de salud todavía, porque no llegó la ambulancia. Si ya llegó la ambulancia, los médicos, se ofrecen ayudar, ¿sí? Me ha tocado para muchas veces en una ruta por accidente que no ha llegado nadie todavía. Y tengo que quedarle como parte del equipo de salud y mi responsabilidad. No es que me hago el vivo y sigo. Yo no vi nada. No. Claro, no, sí, es gracioso, pero yo lo he visto eso. A mí se me ocurriría seguir de algo más. Y se me cruza por la cabeza. Pago, me bajo, necesitan algo. De hecho, he tenido que actuar en una persona que una vez que íbamos, estaba haciendo un posgrado, usábamos el Gualeguay y hacía la carrera médica de madrugada, pero íbamos por la ruta de estas 6 y como tipo un accidente, no se veía nada, no había llegado nadie. Había 2 autos de la lista del accidente. Y atrás mío yo sabía que venía otro médico que se tocaba acá. Yo me con esto, le digo, cuidado, que me siente al lado para avisar a la ambulancia que llegó ahí, que pasó tal cosa al lado, que viene tanto más o menos. Y bueno, estuvimos, llegó la ambulancia, tuvimos que ir a el paciente, tuvimos que no sabemos qué le hubiera pasado si nosotros seguíamos de cargo. Tenía una pérdida estable, más pérdida. Seguí adelante. Era que la sé porque y luego con un bus sabés que lo cerraron, estabilizar y lo podés ver. Cuando intuía a la gente que está ahí, que hace esto, que hace esto, que hace esto, pueden responder las intenciones. Entonces siempre hay que tener presente. Ustedes saben más que estos medios de la gente. Hoy, ustedes saben más que estos medios de la gente. La semana que viene, que veamos, requiere iniciar un poco de avanzado, van a saber más. Entonces, saben, por lo menos saben qué es lo que van a hacer. Que es muy importante. Muy importante. Entonces, no hay que hacerse burros y seguir de largo. Nada. Saben de esas cuentas. Así que, a tener en cuenta, y además, tienen que ser conscientes que ustedes van a formar parte de los equipos de salud. Y los que formamos parte de los equipos de salud tenemos responsabilidades, ¿sí? Aunque no estemos en función y estemos de vacaciones. Tenemos igual responsabilidades. Y las tenemos que cumplir. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno.